En el siguiente video vamos a explicar el tema de expresiones algebraicas. En el lenguaje algebraico se utilizan letras para representar variables. Para variables distintas se asignan letras distintas. Un término algebraico es una expresión matemática que tiene dos componentes: un coeficiente o factor numérico y un factor literal, compuesto de una o más letras con sus respectivos exponentes. Estos números y letras están relacionados solo por multiplicaciones o divisiones. En estos términos, el signo de multiplicación no es necesario escribirlo. Por ejemplo, en este caso tenemos el término 2ax al cuadrado. Acá hay un producto entre el 2 y la a, pero no es necesario escribirlo. Es una combinación de letras y números. Es equivalente a 2 por a al cuadrado y por b. Luego nos dice, una expresión algebraica es un conjunto de uno o más términos algebraicos unidos mediante operaciones de suma o resta. Por ejemplo, 2x más y o a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. En este caso, vamos a escribir con símbolos lo que está escrito con palabras. Entonces, el lenguaje algebraico se utiliza letras para representar variables. Entonces, acá tenemos escrito con palabras, dice un número. Entonces, ¿qué sería un número? Bueno, no nos dice qué número es. Entonces, un número sería la X. Le llamamos con la letra X. Cualquier número X. Luego nos dice el doble de un número. ¿Cómo podríamos escribir con lenguaje algebraico el doble de un número? Sería, por ejemplo, el doble de 5 es 10. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicarlo por 2. Por eso acá nos dice 2 por X. Un número X. El doble sería multiplicarlo por 2. Después nos dice el triple de un número. Para saber el triple de 2 sería 6. ¿Qué hicimos? Multiplicarlo por 3. Por eso dice 3. Acá dice 3x, pero en realidad sería 3 por x. Luego nos dice la mitad de un número. Por ejemplo, la mitad de 10, ¿cuánto es? 5. ¿Qué hicimos para saber? Dividirla. Entonces, dividir por 2. Entonces, la mitad de un número sería o x dividido de esta manera o x en el denominador 2. La línea de fracción sabemos que indica división. Para saber la tercera parte de 30, ¿cuánto sería? 10. ¿Qué hicimos? También 10. Entonces, la expresión sería x dividido en 3 o de esta manera x dividido en 3, escrito como una forma de fracción. Luego nos dice la suma de dos números. Y bueno, a un número le podríamos llamar x y al otro número le podríamos llamar y. Entonces acá estaríamos representando la suma de dos números, x más y. Ahora nos dice el siguiente de un número. Bueno, si, por ejemplo, el siguiente de 10 es 11. El siguiente de 12 es 13. ¿Qué hicimos? Sumarle un número, sumarle 1. Entonces, el siguiente de cualquier número sería x más 1. ¿Por qué? En este caso, tenemos, si acá represento el 10 más 1, 11. El siguiente de 10. Por ejemplo, 20 más 1, 21. 21 es el siguiente de 20. Luego nos dice el anterior de un número. Bueno, el anterior de un número, por ejemplo, el anterior de 10 es 9. ¿Qué hicimos? Restarle. ¿Cuánto le restamos? Le restamos 1. Entonces, el anterior de, por ejemplo, de 20 sería 20 menos 1, sería 19. Estamos de nuevo escribiendo esto de manera general. Escribir con símbolos
lo que acá está escrito con palabras o lenguaje coloquial. Lenguaje coloquial, lenguaje simbólico. Luego dice el doble del siguiente de un número. Entonces, el siguiente de un número, en este caso, sería x1. Pero en este caso dice que es el doble de todo esto. Entonces, tendríamos que colocar entre paréntesis y sería el doble del siguiente, sería 2 por x más 1. Por ejemplo, 10 más 1, si acá pusiéramos el 10 sería 10 más 1, 11. 2 por 11, 22. Ese sería el doble del siguiente de 10, porque 10 es el número, en el ejemplo que le estoy dando. El siguiente, 11. El doble del siguiente es 22, que no. Verificamos de esta manera. Entonces, el doble del siguiente. Luego nos dice el doble del anterior de un número. ¿Cómo escribiríamos el anterior de un número? Sería de nuevo x menos 1. Y el doble de todo eso sería multiplicar todo eso por 2. Entonces acá tendremos 2 por x menos 1. Luego nos dice un número elevado al cuadrado. ¿Cuál sería el número? El número sería la x. Y elevado al cuadrado, entonces acá tendríamos que poner el exponente. Entonces cualquier número elevado al cuadrado sería x al cuadrado. Luego nos dice un número elevado al cubo. Entonces cualquier número es la x. Elevado al cubo, entonces acá el exponente sería 3. Luego nos dice el producto de un número y su consecutivo. Entonces, un número x. Ahora nos habla de producto. Entonces, sería x por... ¿Y cuál sería el consecutivo de un x? Por ejemplo, el consecutivo de 10 es 11. Siempre tenemos que sumarle 1. Entonces, el producto de un número y su consecutivo sería x por x más 1. Y de esta manera, perdón acá, sería representado el producto. El producto de un número y el que le sigue. Luego me dice cuadrado del doble de un número. Bueno, ¿cuál sería, en este caso, el doble de un número? Sería 2x. Pero el cuadrado de todo esto sería así. Ahí sería el cuadrado del doble de un número. Entonces, el cubo del anterior de un número. ¿Cuál es el anterior número? X menos 1, ¿verdad? Y luego nos dice el cubo de todo esto. Entonces, el cubo del anterior de un número.